Es 1 de septiembre, se cumplen 86 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial y es importante recordarlo, me parece, en un momento en que el escenario internacional está tan complicado y donde el orden político internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial está desintegrándose de manera acelerada. El 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas entraron en Polonia y comenzó una larga contienda que duró poco más de 6 años y que le costó a la humanidad cerca de 60 millones de muertos. Bien, para hacer una introducción a los temas que vamos a tratar hoy, me parecía interesante reflexionar un poco sobre el proceso. Ahí está Gaby. Vení, Gaby, pasá. Decía que me interesaba comenzar el programa de hoy reflexionando un poco sobre el proceso que se está dando en la zona del Caribe, particularmente el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y verlo como una de las expresiones más claras del cambio en el escenario internacional que estamos viviendo desde hace unos años y el final del orden surgido en 1945. Los Estados Unidos son indiscutiblemente una potencia en retroceso y se encuentran en este momento presionando al gobierno venezolano como uno de los últimos bastiones de resistencia en América Latina al avance del imperialismo norteamericano, ¿no? Que a pesar de su profunda crisis interna y de su incapacidad para seguir controlando el orden internacional, pretende mantener a América Latina dentro de su esfera de influencia, creando algo así como un nuevo patio trasero, que es su gran objetivo desde hace más de un siglo. Es interesante, y por eso lo quería compartir con ustedes, recordar a este respecto que el siglo XX fue el siglo de la descolonización. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que el siglo XX fue el siglo de 2 guerras mundiales, la de 1914, 1918, la de 1939, 1945, que decíamos hace un rato se cumplen 86 años de su comienzo, pero se repara menos en el hecho de que el siglo XX fue el siglo que dio inicio a la descolonización de los países periféricos, sobre todo de Asia, países de África y una parte de los países de América Latina, como es el caso de Cuba o Puerto Rico. Y en ese proceso de descolonización, que duró casi un siglo, hoy estamos asistiendo prácticamente a su final, a su sanción definitiva. Y la resistencia de los países centrales, particularmente de Gran Bretaña, de Francia y de los Estados Unidos, a que este proceso se complete, es uno de los datos fundamentales del tiempo de hoy. Y es muy interesante colocar entonces el conflicto venezolano en el marco de ese proceso, que es un proceso que, insisto, comenzó hace prácticamente un siglo y que a lo largo de varias décadas fue moldeando el mundo al que hoy estamos asistiendo. Entonces, el proceso venezolano, con su hondura y también con sus contradicciones y con sus crisis, está representando un desafío fundamental al intento por parte de Estados Unidos de mantener el control de la región tal y cual lo han planteado y lo han pensado sus planificadores estratégicos y sus diseñadores geopolíticos. El programa de hoy se lo vamos a dedicar entonces a esta temática y vamos a tratar de ver cuáles son las claves de ese proceso. La profunda crisis que el intervencionismo norteamericano está generando una vez más en la zona del Caribe, colocando como objetivo al gobierno venezolano, acusándolo de algo que es habitual en Estados Unidos, ¿no? De que los gobiernos nacional populares de la región estén involucrados con el narcotráfico. Es un viejo caballito de batalla de los gobiernos norteamericanos a lo largo de más de medio siglo. Lo mismo hicieron en Cuba en su momento. Recuerdo yo
la crisis que hubo en Cuba a raíz del incidente Ochoa y todo lo que el proceso jurídico y el juicio al general Ochoa vinculado con problemas de narcotráfico se generó dentro de Cuba. Y ese proceso hay que recordar que comenzó con denuncias que en Estados Unidos se hicieron en contra del gobierno cubano en la década de los 80. Y el otro elemento importante a destacar del video anterior es la existencia en Venezuela de algo que quizás en el resto del continente no existe, que es de una fuerza armada, de unas fuerzas armadas y de una milicia dispuesta a defender la independencia nacional y la soberanía nacional, algo que en países como Argentina nos falta todavía y mucho y que tenemos que discutir en profundidad.